Hola a todos, bienvenidos a Hola, Reset. hola. Hola Alfred, ¿qué tal? Hola Cristian. Estamos Bienvenidos. aquí en Cabrera del Mar, en la maravillosa Radio Cabrera, haciendo estos programas sobre la salud. Y seguir invitándote a cuestionar. A cuestionarlo Todo, todo. cuestionar todo. A ver, el otro día una persona me dijo, que también es interesante esto, hablábamos de esto de cuestionar y me dijo, no, pero tengo que estar todo el rato cuestionándolo todo. No puedo vivir, ¿no? Tengo que llevar una libreta para... Estoy cuestionando. Y claro, a veces puede parecer esto, ¿no? Pero no es esto. Es... confía en tu intuición. O, dicho de otra manera, si algo te huele mal, si algo no acaba de encajar, esa es la dirección de cuestionamiento. Exacto. O sea, no se trata de que no haya nada que sea cierto, porque es lo que es cierto para mí en este momento. Sí. Bueno, me decía, tengo que cuestionar si me pongo agua en el vaso. Sí, sí. No. Lo que te cree problemas o conflictos, ¿no? Claro, de hecho, o simplemente lo que despierte tu curiosidad, ¿no? Lo que dices, esto me huele mal, porque de hecho es un poco mi experiencia, ¿no? Me acuerdo cuando todo esto pasó, empezaron a encerrarnos a todos en casa y tal, ¿no? Claro, hasta ese punto, este ámbito de los contagios y los virus y tal, no había sido un ámbito donde me dijera mi curiosidad, en especial. Se dijeron otros ámbitos, ¿no? Pero cuando empezó a pasar esto, empezó a haber una sensación de esto, no me encaja esto, me huele mal esto, me pasa algo aquí. Voy a ver, voy a investigar. Entonces ahí aparece el cuestionamiento como algo natural, ¿no? Como algo de mi propia intuición que dice, voy a mirar a esta dirección, que quizás no había mirado antes. Bueno, esto no se trata de una lista de cosas a cuestionar. Y entonces, bueno, tu propia intuición te lleva a que la verdad se vaya revelando cada vez más, si vas confiando en eso. Una cosa que quería empezar a hablar un poco era del tema de la salud, ¿no? Como concepto de salud. Y una cosa que siempre me ha llamado la atención es que normalmente ahora que estamos hablando de ciencia y método científico, normalmente hay una tendencia a pensar que las ciencias son transversales y se nutren unas de otras y nada más alejado de la realidad. O sea, si nosotros observamos el desarrollo de la biología, metiendo medicina dentro de lo que es la parte biológica, y el desarrollo de la física, podemos darnos cuenta de que a finales del siglo XIX, no el XX, no, del XIX, digamos, hay como una especie de escisión muy clara, ¿no? Donde la física está en un permanente cuestionamiento muy sólido y aparecen una serie de científicos donde empiezan todos los modelos newtonianos de la mecánica y tal los empiezan a cuestionar. Aparece la física atómica, aparece la teoría de la relatividad. Y curiosamente, cuando aparece la teoría de la relatividad, que nos parece, bueno, sí, la teoría de la relatividad, pero claro, la teoría de la relatividad lo que dice es que cualquier masa, digamos, E igual a mc cuadrado, o sea, es una pequeña fórmula que te dice que cualquier masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado es energía, o sea, tienes la medida de la energía. Luego lo que te viene a decir es que todo es energía. Claro. A partir de ahí, la física pega un vuelco impresionante y entonces empiezan a observar la realidad de una manera tremenda, viendo todas las manifestaciones de la energía y se descubren infinidad de cosas, infinidad de ondas, y hay una revolución, ¿no? Pero en definitiva van apareciendo como diferentes descripciones de las manifestaciones de la energía, ¿no? Pero curiosamente en la biología no ocurre eso. Entonces en la biología es como que no, la energía no entra, no es como... Esto lo dejamos ahí. No entra, no, es como se hace impermeable a esto. Hasta el punto en que tú vas a un médico hoy en día, supuestamente muy científico y de mucho renombre, y tú le dices, no, es que mis energías, o la energía de mi hígado, o la energía de... Y se empieza a poner nervioso, ¿no? Es como, ¿de qué me estás hablando? Digo, bueno, a ver, si hay otras disciplinas médicas sobre la salud que milenarias incluso, que están hablando precisamente de todas estas manifestaciones energéticas, ¿por qué los rechazamos, ¿no? De una manera tan radical? Bueno, y es porque en el discurso biológico no entra el concepto de energía, ¿no? Entonces por eso hay ese rechazo, cuando en la física está totalmente integrado. No es que haya energía,
sino que todo son manifestaciones de la energía, ¿no? Entonces, claro, hay un salto cualitativo donde, en cierta manera, para mí es como si esa escisión del conocimiento hace que la medicina se haya desarrollado dejándose una mochila muy importante en el siglo XIX. Entonces, ha habido una extraordinaria descripción de lo que es toda la parte anatómica y, vamos a llamarle, biológica, pero hay cero descripción o muy poca descripción, y especialmente, digamos, en lo que es la parte de la salud, porque a lo mejor a un biólogo, si le hablas del campo electromagnético de un paramecio, compra. Pero a un médico, si le hablas del campo electromagnético del cuerpo, no compra. O del hígado o de... Cuando, curiosamente, en su experiencia, y en la de, creo, de todos nuestros oyentes, tú puedes distinguir claramente que hay una energía que es la de tu musculatura, que es la que mide la ciencia, que es la del adenosin-trifosfato, el enlace de fósforo que libera la molécula del adenosín en la mitocondria, que es el no sé qué, y entonces la célula utiliza esa energía. Te digo, vale, pero tú puedes tener todas tus mitocondrias a full de adenosin-trifosfato, tus células con una energía para correr 2 maratones o una carrera de 100 kilómetros, te dan un disgusto. Y no tienes ánimo para hacer nada, porque tu energía vital, tu energía anímica, no está. Entonces, claro, dicen, no, pero si tú te miden y te miden oye, no, pero vete a correr el maratón. No, esta persona no puede. ¿Por qué? Porque no está animado. No tiene, porque, curiosamente, claro, no, es que no está animado. No tiene vitalidad, no tiene vida, no tiene la energía de la vida. Entonces tú puedes claramente experimentar que tienes energía para levantar un peso muy grande, pero no tienes el ánimo o la energía para hacer nada. Con lo cual ahí claramente empiezas a ver que hay diferentes manifestaciones de esa energía. Y esa energía, curiosamente, se ha obviado absolutamente en la experiencia humana y en la descripción de lo que es nuestra experiencia. En realidad no se ha obviado, sino que se ha confundido tremendamente, porque al final quien está hablando de esa energía son lo que llamamos tus emociones. Con lo cual, claro, las emociones tienen que ver con tu carga energética o electromagnética o de vida o vital. Y más incluso, sí. Bueno, como queramos llamarlo, o la totalidad de todo, si quieres, porque al final es la que construye toda la percepción. Pero bueno, ya dentro del lío del mapa, como para ir aclarando las partes, ¿no? Pero esta idea de que todo es energía, y todo es energía en movimiento y en cambio, interacción, pero tu cuerpo no. Tu cuerpo es otra cosa. Tu cuerpo es una máquina hecha de materia. Es como ha pasado, claro, donde nos hemos quedado. Y la medicina va a tratar tu cuerpo como un trozo de materia, no como energía. Y ahí es, como dices tú, ¿no? Es una desfase importante que efectivamente empieza en el siglo XIX. Y ahora que decías esto de energía, estaba leyendo hace poco la gran cantidad de experimentos que se han hecho en... Sí, yo de todas maneras me lo quería guardar para luego, porque para ir siguiendo un orden, porque cuando hablemos de lo que es la salud, podremos hablar de las alteraciones de la salud, precisamente cuando entremos con el concepto de este concepto electromagnético, sí, ¿no? sí. O energético, ¿no? Porque, bueno, no importa si lo... No, pero en relación a lo que decías de las emociones, ¿no? O sea, experimentos donde pasando una carga eléctrica oyes sonidos, una carga eléctrica en tus manos, incluso personas con el oído destruido, oyendo sonidos cuando se pasa una carga eléctrica, porque claro, esa carga no hace más que modificar la energía que tu cuerpo es, y se crea un sonido, se crean cosas, ¿no? Y no es la máquina que pensamos que es. Pero ya volveremos a esos... Es porque es que hay un punto que quería retomar, que creo que fue del programa anterior, que hablabas de que esa confusión de lo que somos, como si somos algo estéril. Es que no me acuerdo si era el programa anterior o al principio de este. Y claro, que obviamos que, y ahora empiezan a surgir, hay una explosión de artículos sobre lo que es la biótica, ¿no? Claro. Claro, todo el mundo se cree que está compuesto de células. Bueno, pues más o menos se hace un cálculo que tenemos entre 8 y 10 billones de células y unos 80 o 100 billones de microorganismos. Exacto. Con lo cual, claro, hay 10 veces más microorganismos, bichitos... En el cuerpo, ¿eh? En el cuerpo, en el ecosistema cuerpo. Sí. Entonces, a mí, claro, cuando te enteras de eso, cuando vas viendo todo eso, porque al principio era como que había muchos millones, en nuestros intestinos. Como mucho.
Pero claro, a medida que vamos teniendo más percepción de la experiencia, empezamos a ver la cantidad de vida que hay en la sangre, la cantidad de vida que hay en la linfa, la cantidad de vida que hay entre los tejidos, lo pequeña que es, hasta el punto de que hay 10 veces más individuos que funcionan por libre, aparentemente, digamos, en ese ecosistema, que se mueven por libre, que no como una célula que no se mueve. Bueno, aunque hay células en nuestro cuerpo como los glóbulos rojos, bueno, pues es una célula, pero bueno, pues tiene esta función. Pues hay 100, o sea, 10 veces más que esto. Claro, y a mí yo siempre me pregunto, vale, ¿qué es lo que lo mantiene cohesionado eso? Para que todo ese ecosistema funcione como un solo organismo, con una sola conciencia. O que te puedes adquirir como una sola percepción. Cuando hay, pues eso, 100 billones de bichitos moviéndose ahí. ¿Qué es lo que lo coordina? ¿Qué es lo que los hace que funcionen como una unidad? Sí. Una distinción interesante, porque cuando hablamos de esto, muchas veces la traducimos como, vale, en mi cuerpo hay 100 billones de bichitos. No, mi cuerpo Mi cuerpo es la combinación de 100 billones de unidades o de cosas por y de ahí el fracaso, sorprendente fracaso del proyecto Genoma. Pero claro, el proyecto de descifrar el genoma humano surge de la idea de que tú eres una cápsula aislada, una máquina, y esta máquina tiene un diseño que está en el genoma. Entonces, si entendemos el diseño, entendemos la máquina. Y ahí controlamos la máquina y ya lo tenemos todo. Y la sorpresa fue esta, ¿no? Que descodificar el genoma, y claro, el genoma no es nada, porque la genética del cuerpo es la genética de todos esos billones de organismos combinada. Combinada e intercomunicándose y adaptándose y cambiando constantemente. O sea que el supuesto genoma es una foto de un trozo en un momento. Y además el supuesto genoma es una fracción de toda la genética de tu cuerpo. Sí, sí. Es un trozo pequeñísimo de un momento, además. Y que además no tiene la función que se suponía que tenía, porque si hay un elemento de control o de cohesión o de funcionamiento de este ecosistema, es todos los ADNs de todos los microorganismos del cuerpo, que forman el cuerpo, funcionando al mismo tiempo. Y intercomunicándose constantemente y adaptándose constantemente entre todos ellos, como un ecosistema, no como una unidad de un ecosistema. Claro. Pues claro, es como pensar que, pues eso, que una selva, nosotros que la vemos, que la componen las palmeras, los árboles, los monos, los insectos, los hongos y no sé qué. Y como si pudieras... No, la selva es todo, es el propio ecosistema, es una unidad que está toda absolutamente interrelacionada, ¿no? Y de esa visión, que por eso genera tantos problemas, ¿no? Como la idea de que, no, yo soy un cuerpo estéril, una bolsa estéril, si hay algún problema lo único que tengo que hacer es inyectar antibióticos y matar todo lo que no sea tu cuerpo. Y claro, cuanto más antibióticos metemos, más estamos destruyendo lo que es el cuerpo en sí. Y por eso genera más problemas de los que resuelve toda esta cultura del antibiótico, desde la idea de que tu cuerpo es algo estéril, que hay que mantener estéril. Bueno, pasa exactamente lo mismo que cada vez que intervenimos en cualquier ecosistema. O sea, nosotros vemos el trozo, atacamos el trozo y creamos un desastre aún mayor. O sea, cada vez que tocamos un ecosistema, cada vez que lo tocamos nos lo cargamos, porque no lo comprendemos en su totalidad. Pues claro, con el cuerpo pasa exactamente lo mismo. O sea, y por eso los ecosistemas están hechos para autorregularse. Por eso lo que tenemos que hacer es simplemente colaborar en su autorregulación, porque es de una complejidad tal que todavía estamos muy, muy lejos de entender. O sea, a mí, claro, cuando te enteras de que hay 10 veces más microorganismos que células, dices, bueno, ¿y todo esto qué pasa? Cada vez que metes un medicamento, cada vez que metes un fungicida en tu cuerpo, ¿qué pasa? O sea, ¿es selectivo para unos determinados hongos? ¿No? ¿Qué pasa? Entonces, claro, otro tema importante es entender que, entonces, por ejemplo, cada vez que comes, quien come no eres tú, sino que quien come es el ecosistema. Con lo cual, quien tiene hambre es el ecosistema. Y si el ecosistema está desequilibrado, va a pedir comida. Es decir, si hay muchas cebras y pocos leones, pues van a comer mucha hierba. Y si hay muchos leones y hay pocas cebras, van a querer mucha carne.
Y si hay muchas cándidas que comen azúcar, pues voy a tener muchas ganas de comer azúcar. Entonces, claro, ¿no? ¿Por qué como azúcar? No, porque el cuerpo me lo pide. Digo, bueno, sí, te lo pide, pero mira cómo estás. O sea, que tienes o sea, los hongos se te han disparado, ahora tienes una población de hongos alucinante. ¿Qué quieren comer? Azúcar. Claro, entonces, ¿qué haces? No, pues claro, cuanto más azúcar comes, más hongos va a haber de los que comen azúcar. Entonces, claro, ¿y cómo empezó todo esto? Bueno, pues porque resulta que metieron algo en mi cuerpo que se cargó lo que se comía, los hongos, que ahora se han descontrolado y que mantienen un equilibrio. Entonces, claro, es como entrar en una ciudad a decir, no, yo meto policías y todos los que estén... y hay que matar a los ladrones. ¿Y quiénes son los ladrones? Los que no están haciendo nada. Y entonces resulta que se cargan a los ladrones, se cargan a todo el mundo, porque no son selectivos. No puedes meter una cosa en el cuerpo que vaya específicamente a... Entonces te dicen, no, sí, los laboratorios han conseguido la molécula tal. Digo, sí, pero la molécula tal que hace que, si todavía no entiendes cómo funciona el ecosistema, ojo, porque no olvides que lo más importante es, lo primero, preservar el ecosistema sano y segundo, entender que la mejor manera de recuperar el equilibrio del ecosistema es no arreglándolo tú, que esto en fuera ya lo hemos aprendido a ver, sino colaborando y ayudando a que se pueda regenerar. ¿No? Es como cuando ayer vi, por ejemplo, un documental que os recomiendo a todos muchísimo sobre el mar, sobre el exceso de la pesca, que se llama... bueno, no sé, es un programa de Netflix, un documental fabuloso, sobre pesca en el mar. Y te habla de eso, ¿no? Al final, ¿qué tenemos que hacer? O sea, ¿cuál es la única manera de salvar el mar? Es decir, no haciendo nada. Dejarlo en paz. O sea, dejarlo en paz. Es decir, que es colaborar para que se autorregule. Y porque cualquier ecosistema, lo único que tenemos que hacer es colaborar para que se autorregule. Si le hemos cortado un río, pues devuélveselo. Si vemos que hemos matado, o sea... Porque si no, como no lo entendemos, siempre actuamos sobre lo que es más, se expresa más, que es lo que más se ve, y a lo mejor eso es el síntoma de que se está curando. Con lo cual, claro, hacemos unas barbaridades increíbles. Si esto lo podemos ver en un ecosistema externo, pues tenemos que entender que nosotros como ecosistema funcionamos exactamente igual. Otro documental maravilloso es uno que se llama Kiss the Ground, que habla precisamente sobre la agricultura, habla precisamente de cómo matamos los suelos, cómo las civilizaciones han ido muriendo precisamente por los métodos agrícolas extensivos intensivos y los monocultivos que han acabado matando el suelo y eso ha desertizado esa zona que ocupaba esa civilización y esa civilización ha desaparecido. La única diferencia ahora es que estamos desertizando el mundo entero, ¿no? Claro. No el planeta, ¿no? Intervenir en el ecosistema para mejorarlo, entre comillas, hasta que se queda destruido. Hasta que se queda destruido. Y son documentales además muy... o sea, por un lado es como impactantes, porque dices, ostras, qué la barbaridad de lo que estamos haciendo, pero por otro lado son muy esperanzadores, porque la no intervención hace que se arregle muy rápido. Sí. Yo siempre a nuestros pacientes siempre les digo, a ver, lo que has tardado 15 años en estropear, no vas a tardar 15 años en recuperar. Esto a lo mejor en unos pocos meses puedes recuperar la salud de una manera, digamos, que ni te imaginas ahora, ¿no? ¿Y, sí. ¿Qué es? Bueno, pues no es qué es lo que hago, ¿no? Qué es lo que tienes que dejar de hacer. Porque nuevamente, ¿qué estás haciendo? Cosas que están matando tu ecosistema, ¿no? Claro. O el ecosistema que eres, ¿no? Y por extensión, este ecosistema, claro, no es mi ecosistema y el ecosistema externo, sino que toda esa biótica está en la familia. Por ejemplo, una de las cosas que digamos, he tenido como un insight últimamente era la idea de que la percepción de cada individuo está muy condicionada evidentemente por su biótica, porque es el 90% o el 80% de su organismo. Y que cuando tú convives con alguien, eso que dicen, no, es que las personas se acaban pareciendo. Lo que pasa es que cuando tú acabas conviviendo con la gente, acabas compartiendo una biótica con el perro, con el tal, con la familia, con los que están, con lo cual empiezas a tener una percepción ciertamente parecida o una respuesta al entorno parecida, ¿no? Por eso cuando te cambias de un ecosistema a otro ecosistema,
tu microecosistema no se adapta igual. Y es a lo mejor por eso que cuando vas a un país pues te pones enfermo o lo que sea. Que de hecho es una actualización. Que lo que está haciendo es adaptándose al nuevo ecosistema. Y enriqueciéndose. Pero como ya a lo mejor mi ecosistema ya está súper tocado, está ya en un terreno muy desequilibrado, cuando pongo ese ecosistema, lo llevo a una situación exigente, no se puede actualizar y entonces se muere manifestando, digamos, unas determinadas características que le llamamos síntomas, y a la descripción de esos síntomas le llamamos enfermedad. Y entonces ahí ya está el lío montado. Claro. Y lo que me llama la atención también, que es un poco anterior a esto quizás, es el gran desfase entre lo que aprendemos y lo que científicamente se sabe ahora. Es decir, en la escuela los niños están aprendiendo cosas que a lo mejor eran ciertas hace 100 años o eran aceptadas hace 100 años. Pero lo que la investigación de los últimos 20 años ha revelado, esto es completamente ignorado, no existen en las escuelas, ni en los hospitales, ni nada. Todo eso funciona como un retraso enorme, donde lo que se revela en la investigación reciente quizás cancela todo eso, pero eso sigue funcionando durante décadas. Cuando la investigación ha revelado que no es cierto. Sin embargo, sigue en marcha, como una inercia. Cuando explicas esto, me viene a la... ¿Quieres acabar? No, dime. Un ejemplo clarísimo de esto, y ya no ya en la enseñanza, sino en algo más específico respecto a lo que estamos hablando. Recuerdo que hubo un estudio extensísimo sobre las mastectomías. Es decir, antes, cuando tú tenías un cáncer de pecho, se te quitaban el pecho o los dos pechos a las mujeres, los ganglios, sí, y les hacían una cirugía muy invasiva, ¿vale? Entonces se hizo un estudio muy extensivo en Estados Unidos y se vio que la incidencia de quitártelo todo o hacer una intervención muy puntual era casi mucho peor. O sea, no había mejores resultados en esa cirugía tremendamente invasiva. Con lo cual claramente se llegó a la conclusión de que era muchísimo mejor hacer unas intervenciones muy puntuales y muy específicas. ¿Vale? La ciencia se da cuenta de eso. La salud se da cuenta de eso. Bueno, 7 años después, la metodología habitual seguía siendo la mastectomía. Y a la gente, durante años y años y años y años, a las mujeres se les siguió operando, sacándole el pecho, los ganglios y haciéndoles vaciados y haciéndoles cosas alucinantes cuando ya se sabía que no era mejor. Pero claro, ¿quién lo sabía? Claro. Si no te has leído el artículo, si no estás cuestionando, si no estás investigando, si no estás mirando ahí lo que es lo último y tal, pues claro... Claro, el libro de texto, ¿cuándo está hecho? Está hecho pues eso, con lo que se dijo hace y pequeñas modificaciones, ¿no? Y si eso solo fuera en las escuelas, dices, bueno, pero es en la Universidad de Medicina también, donde eso tampoco llega, sino al cabo de décadas, donde empieza a cambiar, porque además, como decíamos antes, es muchísimo más lucrativo hacer una gran operación, complicada de muchas horas, que hacer una pequeña operación. Entonces, claro, los intereses económicos hacen que todavía sea más difícil esto. Cuando, digamos, de todas maneras, siempre ha habido grandes médicos. Yo en mi familia he conocido, digamos, cirujanos, por ejemplo, extraordinarios. Hasta que hablabas de la medicina, y siempre me decían lo mismo. La cirugía es el fracaso de la medicina. O sea, tenían claro que habías llegado muy tarde. Es como, o sea, cuando ya tengo que llegar a quemar un trozo del bosque y talarlo porque la incidencia del ecosistema nos lo estamos cargando, y ha llegado tarde. O sea, entonces es una decisión de fuerza mayor, porque no hay otra cosa, pero estamos mirando realmente donde hay que mirar, porque lo que vemos, y creo que eso estamos muy de acuerdo, es que hay una enorme inversión en reparar, pero hay cero inversión en evitar. Claro. Es decir, no hay hay una enorme inversión en cómo recuperar la salud, que es tremendamente lucrativo, y hay prácticamente cero esfuerzo en cómo no perder la salud. Claro.
Por eso, para mí es importante, y creo que lo dejaremos para el próximo programa porque ya se nos acaba el tiempo, el entender qué es realmente la salud. O sea, la enfermedad es la pérdida de la salud. La enfermedad no es algo que va volando por ahí que se te cae encima y me ataca. Y tengo que atacar la enfermedad. Con lo cual surge una terminología psicológica terriblemente peligrosa, que es voy a luchar contra mi enfermedad, como si la enfermedad fuera algo. Es decir, es como voy a luchar contra estos individuos que están en el ecosistema porque tal. ¿Y cómo lo hago? Pues con bombas y napalm. Digo, no, pero si lo que quiero es preservar el ecosistema, no tiene mucho sentido que entres a bombazos a cargártelo, porque te vas a cargar más cosas también. Sí. Entonces, no estás colaborando en la recuperación de la salud, estás atacando la enfermedad que tú te has inventado porque has descrito de una forma equivocada, ¿no? Claro, es que en el momento que empieces a luchar contra la enfermedad ya has perdido, porque estás luchando contra ti. Contra ti mismo, estás luchando contra ti mismo. Entonces ya, o sea, has llegado a tal separatividad de que incluso tu propio cuerpo luchas contra él psicológicamente, ¿no? Por eso me parece que es algo como terrible, ¿no? El efecto psicológico de esta visión, ¿no? No, tenemos que luchar contra la enfermedad. Yo cada vez que me dicen esto digo, este ya le quedan 4 días, porque bueno, y dice, no, es que yo luché contra la enfermedad y me salvé, a pesar de todo, ¿no? A pesar de todo, porque una cosa es que tengas la voluntad de esforzarte en preservar tu salud, y otra cosa es que luches contra ti mismo, ¿no? Bueno, y nuevamente el Tempus Fugit y hasta el próximo programa. Venga, gracias por gracias. escucharnos.